Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Hoy vamos a ver un vídeo que he titulado como Las profecías de Dios se cumplen. Eso es algo que todos sus hijos debemos entender y creer. Y se va viendo a lo largo de los siglos cómo se van cumpliendo. Si ustedes recuerdan, hace unos 6 meses, en mayo-junio, compartí unos vídeos sobre el tema del juicio de Jehová contra las naciones vecinas de Israel. Hay personas que piensan o pensaban que todas esas palabras que hay en el Antiguo Testamento eran para aquella época, y nadie dice que no fueran para aquella época, pero también, como dice la palabra, lo que es ya fue y lo que ha de ser será, bueno, ya me entienden ustedes que Dios habla también para los tiempos futuros. Entonces estas profecías contra las naciones vecinas de Israel, como les comenté en aquellos vídeos, se iban a producir próximamente, porque en aquella época de mayo-junio no se veía venir. Hombre, se veía el conflicto que podía haber con Gaza porque había secuestrado a cientos de personas, entonces se podía prever que hubiera algún conflicto con Gaza, como siempre lo ha habido. Pero el Espíritu me ponía que eso era el inicio de un cumplimiento de esa serie de profecías, y que después de Gaza vendría Tiro y Sidón, después de Tiro y Sidón vendría Siria, el reino de Saba, que es el Yemen, Babilonia, que es Irak, Elam, que es Irán, que es Persia. Entonces, toda esa serie de profecías se iban a cumplir. Entonces, pues grabé una serie de vídeos. ¿Por qué vuelvo a hablar sobre esto? Pues vuelvo a hablar sobre esto porque en estos días, con la caída de Siria, Netanyahu ha viajado al Monte Hermón. El Monte Hermón está entre el Líbano y Siria, y muy cerquita del norte de Israel. Y también el ejército de Israel, aprovechando esta caída de Siria, del presidente de Siria, ha redoblado su presencia en el Golán. El Golán, los altos del Golán, que en los que ya hubo una guerra en 1973, estaban, digamos, controlados por Israel, aunque no ocupados firmemente, pero ahora en declaraciones Netanyahu ha dicho que van a permanecer en el Monte Hermón y en todos los altos del Golán. Los altos del Golán, que originalmente hasta hace unos años pertenecían a Siria, es lo que en la Biblia se llama Basán. Cuando oigan hablar de Basán, de los toros de Basán, de las vacas de Basán, ahí se refiere a lo que hoy en día son los altos del Golán. Yo lo que voy a hacer es compartirle pues 4 o 5 pasajes bíblicos que hablan sobre que Israel iba a dominar sobre todas esas tierras. Vamos a comenzar sin más con el Salmo 135, versículos del 6 al 12. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Eso hay que entenderlo desde un principio. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Porque, bueno, yo he dicho que Netanyahu, el presidente de Israel, ha hecho eso. Honestamente, a mí las personas, los dirigentes, me da igual quienes sean, que sea Netanyahu, que sea Biden, que sea Trump, Nabucodonosor, el faraón. Dios pone y quita reyes, Dios pone y quita presidentes, eso no es lo que importa. Nosotros los cristianos no debemos ser seguidores de ningún hombre, ni de Netanyahu, ni del otro partido, ni de Trump, ni de Biden, ni de el faraón este o del faraón aquel. Nosotros somos hijos de Dios, creemos en Jesucristo, y las personas no importan. Entonces, todo esto que he dicho de Netanyahu no es porque yo apoye a Netanyahu o a Trump o a tal o cual partido. Yo solo digo que Dios ha dicho una serie de cosas y las va a cumplir, con o sin la participación de estas personas. Continúo, dice: todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos.
Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel, su pueblo. Yo creo que está claro, pero voy a repetir esta última parte. Dice, destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo. Los amorreos eran los que ocupaban antes de la llegada del pueblo de Israel a la tierra prometida. Los amorreos eran los que ocupaban todo lo que hoy es Judea, Samaria, Hebrón, toda la zona principal de Israel. Bueno, pues dice, destruyó a Sehón, rey amorreo. A Og, rey de Basán. Ya les he dicho que Basán es el Golán. Destruyó al rey del Golán, de la parte esa de Siria. Y a todos los reyes de Canaán, refiriéndose en este caso a Canaán como Tiro, Sidón, Fenicia, el Líbano, lo que llamamos hoy el Líbano, se refiere a eso. Recuerden las bodas de Canaán, porque a veces pensamos que Canaán era la tierra prometida, que es Israel, pero también tiene otro sentido de las bodas de Canaán. Jesús fue a toda esa parte de Tiro, de Sarepta, toda esa zona que estaba en Canaán, refiriéndose al Líbano. Bueno, esta es la primera lectura que quería leerles, que Dios hace lo que dice y siempre se cumple. Jeremías 50 del 17 al 20. Fíjese, a veces Israel hace mal las cosas, o sea, no es por mérito de Israel ni por nada por el estilo. Muchas veces hace mal las cosas y Dios le castiga, pero luego le restaura, si es la voluntad de Dios. Y así es. Dice Jeremías 50 del 17 al 20. Rebaño descarriado es Israel. Leones lo dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Por tanto, ahora fíjense, eso es algo cierto, que Israel fue atacado por Asiria, por Babilonia, después por el Imperio Romano, los dispersó, los deshuesó. Pero dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, del mismo modo que castigué ya al rey de Asiria. Y volveré a traer a su morada al pueblo de Israel, y pacerá en el Carmelo, o sea, en el monte Carmelo, y en Basán, en el monte Efraín y en Galaad. Allí se saciará su alma. Quisiera explicarles dónde están estas zonas. Me gustaría explicarlo con un mapa, pero no tengo la posibilidad, pero quizá más adelante lo haga. En un mes o dos creo que tendré la posibilidad de hacer estas cosas. Primero explicarles que en Galilea, donde estuvo viviendo nuestro Señor Jesucristo cuando era joven, en toda la zona de Nazaret, del mar de Galilea, todas estas zonas del norte de Israel, están muy cerquita de Nazaret, está el monte Tabor, que se supone que allí fue la transfiguración del Señor, el monte Carmelo, donde Elías predijo la sequía y el fin de la sequía. Todo eso está en el norte de Israel. Justamente ahí, entre esos montes, está el valle de Jezreel, que es uno de los valles más fértiles de Israel, y donde está el valle de Megido, donde tendrá lugar la batalla del Armagedón. Entonces ahí está el monte Carmelo, y el Basán está, en vez de estar cerca de la costa, está pegadito a Siria, porque Basán es el Golán. Entonces está hablando desde el monte Carmelo en el norte de Israel al occidente hasta Basán, que es el norte de Israel, hacia el oriente. Luego habla del monte Efraín. El monte Efraín es todo lo que era Samaria, es una zona
montañosa, no de montañas muy altas, pero todo zona de sierras y montañas, valles, eso así es Samaria. Y Galaad. Galaad es el norte de Jordania, es el río donde está, el río Jordán baja haciendo ahora mismo división entre Israel y Jordania. A la izquierda están los montes de Efraín y a la derecha están los montes de Galaad, que es en el norte de Siria. Si ustedes buscan en un mapa, la provincia de Irbid es la zona esta de los montes de Galaad, en Jordania. Bueno, entonces hemos dicho, bueno, dice la palabra, mejor dicho, que volveré a traer a Israel a su morada, y está nombrando esos montes. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. O sea, Dios, después de la dispersión del pueblo de Israel tras el Imperio Romano, ha estado siglos y siglos y siglos en la diáspora, lo ha vuelto a traer a su pueblo, y faltaban zonas como los montes del Golán, como el monte Hermón, que todavía no habían sido recuperados, pero ahora están siendo recuperados. Las profecías se cumplen. Vamos a leer ahora Miqueas 7 del 14 al 20. Dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Que busque pasto en Basán y en Galaad. Es toda esta tierra al oriente del río Jordán, en el norte de Israel, que hoy en día pertenecían a Siria y a Jordania. Que busque pasto en Basán y en Galaad, como en el tiempo pasado. Es una profecía, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que les saqué de Egipto. Dios va a mostrar maravillas al pueblo de Israel y todo el mundo lo verá. Bueno, esto estaba yo hablando sin saber y justamente la palabra lo dice. Dice: las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se creen poderosas, pero las naciones verán lo que va a hacer Dios con Israel y quedarán asombradas, se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus cuevas, en sus cobijos de la serpiente. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti, oh Señor. Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque Israel había hecho las cosas mal en el pasado y también en nuestros días, pero Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en su misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. A Jacob y a Abraham, a la vid y a la higuera, al pueblo de Israel y a nosotros. La higuera es el pueblo de Israel y la vid somos nosotros. Pasamos ahora a un texto breve de Zacarías 11, versículos del 1 al 3. Dice: oh Líbano. Fíjense, estamos hablando del Líbano. Oh Líbano, abre tus puertas y consume el fuego tus cedros. En la Biblia, en palabras proféticas, ya comenté que los árboles son personas del ejército, generales, capitanes, los bosques son un ejército. Entonces, entiendan ese lenguaje profético cuando lea este pasaje. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó. Está hablando de caídas de árboles grandes. Todo lo que ha pasado con Hezbolá en el Líbano. Aullad, encinas en Basán, porque el bosque espeso es derribado. El bosque espeso es una multitud de ejército. Aullad, encinas en Basán.
aullad encinas en Golán, en el Golán que hoy en día, hoy mismo, esta semana mismo, Israel ha ocupado. Netanyahu fue llevado en helicóptero al Monte Hermón y desde allí hizo un discurso y dijo que no se van a retirar de allí y que van a duplicar la población en el Golán, porque no piensan irse de allí nunca. No por si fuera por un deseo de Netanyahu o del gobierno israelí, pues lo pueden ganar, lo pueden perder, pero es palabra de Dios, es profecía y se va a cumplir. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada, la de esos pueblos. Estruendo de rugidos de cachorros de leones. Dice que son fuertes, pero son cachorros de leones. Son aprendices de poderosos, pero no lo son. Porque la gloria del Jordán es destruida. La gloria del Jordán lo dice porque, voy a comentarles algo del río Jordán. El río Jordán es el río que atraviesa todo Israel, de norte a sur. Israel es una zona bastante desértica, sobre todo desde el centro hacia abajo está el desierto del Sinaí, por donde estuvo el pueblo de Israel vagando durante 40 años en zona desértica. Está el desierto del Negev, en el sur de Israel. Es una zona bastante desértica y vive principalmente en cuanto a agua, a recursos hídricos del río Jordán. ¿Y de dónde saca agua el río Jordán si no llueve? Pues viene de los altos del Golán, viene del monte Hermón, viene de las fuentes del río Jordán, que están en el norte de Israel, Líbano y Siria. Lo mismo podríamos pensar del Nilo. ¿Cómo puede ser que el Nilo en Egipto y en Sudán, que son desiertos absolutos, desierto del Sáhara, no llueve nunca? ¿Cómo puede ser un río tan caudaloso que incluso hace inundaciones? Pues porque llueve en las fuentes del Nilo, que están en Etiopía y en el África tropical. Ahí llueve y entonces el río lleva el agua hacia Egipto. Pues aquí ocurre igual. Las fuentes del Jordán están en el Monte Hermón, están en el Golán, están en el lago Tiberíades, donde Jesús y los apóstoles estuvieron evangelizando. Todo eso son fuentes del Jordán y son los que proveen de agua a Israel. Todo esto que he estado diciendo de cómo llueve en esas zonas y luego va toda esa agua, digamos, goteando hacia Sion, hacia Jerusalén, lo dice el Salmo 133, es precioso este símil que hace este salmo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Ven como el aceite desde la cabeza de Aarón baja sobre sus barbas y cae hasta el borde de sus vestiduras. Eso es una metáfora de lo siguiente. Eso es lo espiritual. Y hace una metáfora hablando del monte Hermón. Dice, es como el rocío de Hermón, el monte Hermón, que es el que hemos dicho que ha visitado Netanyahu ahora, que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El agua que viene del monte Hermón, del Golán y de todas esas zonas del norte de Israel son los que dan vida a los cultivos de Israel. Es la que da vida al pueblo de Israel en un sentido material. En un sentido espiritual es el Espíritu Santo, el aceite, el que sobre la cabeza de Aarón bajaba sobre su barba y hasta el borde de sus vestiduras. Esto eran todos los textos que quería leerles. Hay una palabra en Deuteronomio 11 que se la voy a leer también, porque algunos dirán, pero bueno, ¿y esto es cosa de Israel? Son sus gobernantes, porque a veces nosotros queremos alinearnos con algún partido, con algún político. No, yo estoy a favor de los palestinos, no, yo estoy a favor de Israel, yo estoy a favor de Rusia, yo estoy a favor de Estados Unidos. Esas son ideas vanas nuestras.
Aquí lo que importa es la voluntad de Dios. Y Dios dice así, Deuteronomio 11, del 13 al 28. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Estas palabras son muy conocidas, pero no se hace hincapié en un párrafo. Y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. Fíjense que ha dicho que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Es palabra de Dios que les había de dar estas tierras. ¿A qué tierra se refiere? Vamos a ver, ahora sigue hablando sobre esto. Dice, siempre hay ciertas condiciones. Dice, porque si guardaseis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amaseis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará de delante de vosotros a todas esas naciones de alrededor, Palestina, Gaza, Tiro, Sidón, Siria, Damasco, Babilonia, el reino de Saba, Yemen, Irán. Si hicieseis esto, Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis naciones grandes y más poderosas que la vuestra. ¿Por qué? Porque Dios es el que hace. Y ahora miren esto. Esto es lo que digo que muchas veces nos hace hincapié en esto. Dice, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto hasta el Líbano. Eso quiere decir desde el Sinaí hasta el Líbano. Es del sur al norte, eso es Israel, desde el Sinaí hasta el Líbano. Desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio, o sea, desde el Sinaí hasta el Líbano y luego desde el mar occidental hasta el río Éufrates, que está en Irak. Esta es la tierra que dice Dios, que es para el pueblo de Israel. Nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Esto es algo que muchos cristianos de hoy no quieren escuchar, pero yo creo que Dios nunca se equivoca cuando habla. Dice, la bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. La maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaseis del camino que yo os ordeno hoy. Bueno, hermanos, esto es todo. Yo creo que no necesito decir nada más. Todo lo que diga es redundante. La palabra de Dios está muy clara. Y habrá quien quiera ponerse de un lado, ponerse de otro. Pero, como dice Josué 24:15, y si os parece mal servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esto es todo, hermanos. Que Dios les bendiga y les guarde.